Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 11 al 18. Y leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que le había dicho estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que María Magdalena, una mujer que fue libertada de más de 7 demonios. Creo que la referencia la encontramos según San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Nos habla sobre María Magdalena, que se ve que estaba bastante cautiva. Dice San Marcos capítulo 16, ¿sí? Versículo 9. Habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció plenamente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces vemos que María Magdalena era una mujer que o era bruja, o era hechicera, o era prostituta, o estaba cautiva, estaba loca. El hecho era que fue libertada por el Señor Jesucristo por 7 demonios que tenía esta mujer. Pero, como dice el Señor Jesucristo, que a quien más se le perdona, ¿sí?, los pecados, es quien más ama a Dios. El que menos se le perdona, pareciera como una regla, ¿no? Una regla que permaneciera, porque la verdad que muchos de los ministros de Cristo que estuvimos en muchos pecados, muchas maldades, y que nuestro Señor Jesucristo nos rescató de ese mundo de pecado que nos encontrábamos, y hoy en día nosotros somos muy agradecidos de buscar de servir el Espíritu y en verdad a la hora que nos ha llamado para predicar, evangelizar, escudriñar la Sagrada Escritura bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando Dios nos usa para unas personas para ministrar liberación, sanidad, milagros y prodigios en el nombre de Jesucristo, que es por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Padre eterno Jesucristo Espíritu Santo. Uno lo hace con una pasión, con un amor, con un agradecimiento. Es un amor muy grande que uno siente por Dios, pero vuelvo y les digo, hace parecer una regla en el sentido de que entre más nos ha perdonado el Señor, más le amamos. Y pareciera que algunos ministros de Cristo, entre menos hayan pecado, menos hayan perdonado, como que menos tienen ese compromiso. Pareciera una regla, no estoy afirmando, porque de igual sabemos que está en cada uno de nosotros, ministros de Cristo, amar mucho. Pero ¿por qué hablamos con él respecto a esta referencia? Porque vemos que María Magdalena, esta mujer que ha sido libertada de 7 demonios, ¿sí?, fue la única persona que vio a Jesucristo resucitado antes de que subiera al Padre, ¿sí?, porque no fue ni María Magdalena, la madre no fue María, la madre de Jesús, no fue ni el apóstol, el discípulo, el mismo Juan que escribió este evangelio, no fue ni Pedro, ninguno de los apóstoles. Sí, vemos que la primera persona que fue y vio a Jesucristo antes de que subiese al Padre, porque claro que el Señor Jesucristo, cuando lo crucificaron, su cuerpo como el nuestro, sí, con la diferencia que él no pecó, pero un cuerpo sí terrenal como el nuestro, fue crucificado en una cruz, y él expiró ahí. Su espíritu interior, recordemos que los seres humanos somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, debemos santificar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Pero el Señor Jesucristo en esta cruz del Calvario, cuando él expiró, su espíritu interior fue al Padre, su cuerpo quedó en la cruz del Calvario, su alma descendió al Hades, al Seol, venciendo al Satanás, a la muerte, a los demonios, el pecado, la maldad, ¿sí?, resucitó al tercer día. Pero vemos que antes de que esos 3 días que el Señor Jesucristo estuvo ya en el Hades,
derrocando a Satanás, a la muerte y los demonios, predicando las almas encarceladas del diluvio de Noé, a las almas de siervos de Abraham, los justos. Bajaron a Jesús antes que sea el día de reposo de la cruz y lo llevaron allá a una cueva, a una tumba labrada en piedra que era de José de Arimatea, un hombre rico. Esa tumba no la habían estrenado y por eso hay un versículo que habla de cumplimiento de una profecía de que fue sepultado entre los ricos. ¿Por qué? Porque ahí en una tumba de un rico de José de Arimateo se la cedió y ahí metieron el cuerpo de Jesús, este cuerpo terrenal. Entonces, cuando vemos que María fue una mujer que fue muy de madrugada, dice el versículo 20 de este mismo Evangelio según San Juan, el primer día de la semana, que es el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Eso nos da a entender, si no había salido en el sol, vemos que María Magdalena pues iría tipo 3, 4 de la mañana, de 4 a 5, ¿sí? Porque vemos que nos comparten los otros evangelios cuando María fue sola. En otro evangelio, cuando fue María con otras mujeres, como dice Mateo 28, pues dice que era de día. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Un gran terremoto, ¿sí? Entonces, vemos que aquí fue posterior, que María fue con otras mujeres, María Magdalena, a visitar, pero la primera visita que hicieron a la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús fue María Magdalena, y fue muy madrugado, el madrugadito que fue a la tumba a visitarle, ¿sí? En agradecimiento y amor. Pues digo, no fue ni María la madre de Jesús, no fue ninguno de los apóstoles, fue María Magdalena, la mujer que fue libertada de 7 demonios, y fue allá a la tumba, ¿sí? Entonces, ella, pues, tuvo encuentro con estos ángeles que estaban ahí, donde habría colocado el cuerpo de Jesús, imagino que una especie de mesón dentro de la tumba, las tumbas eran grandes, entonces dice que un ángel con vestiduras blancas, uno estaba a la cabecera y el otro a los pies, ¿sí? Y pues María les preguntó, ¿dónde han puesto el cuerpo de Jesús? ¿Sí? Porque ella pensaba, pues no sabía que había resucitado, pero entonces, ¿dónde se había llevado el cuerpo de Jesús? ¿Sí? Y entonces ellos dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Sí? Entonces ella dijo, porque se hallaba el cuerpo de mi Señor. Pues vemos ese amor de María hacia el Señor Jesucristo. Entonces vemos que estando ahí en ese huerto, porque ahí donde estaba la tumba había un huerto, como una especie de una finquita de árboles frutales, imagino todo esto. Entonces vemos ahí que Jesús se le apareció, pero ella no lo reconoció, ella pensaba que era el hortelano, la persona que encargada de estar ahí preparando el huerto, ¿sí? Pero cuando Jesús la llama y le dice María, ya la reconoció por la voz, dijo, Rabí, maestro, y entonces lo iba a abrazar, y Jesús dijo, no me toques, porque ya estaba en este cuerpo, que estaba en la tumba, este cuerpo corruptible, este cuerpo terrenal. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, no me toques, dice el versículo 17, porque aún no he subido a mi Padre, ¿sí? Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces tenemos claro que Jesucristo resucitó en el mismo cuerpo porque fue enterrado, cuerpo como el nuestro terrenal. Pero cuando María lo vio en este cuerpo terrenal, que fue la única que lo vio resucitado en un cuerpo terrenal, porque no fue ni Pedro, ni Pablo, ni María. ¿Por qué? Porque él subía al Padre y después iba a venir ¿con qué? Con un cuerpo celestial. Cuerpo celestial que puede traspasar paredes, cuerpo celestial que lo material no lo detiene. ¿Por qué hablamos así? Porque miremos lo que dice el versículo de San Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ese mismo domingo, en la nochecita, dice, el primero de la semana estaban las puertas cerradas por todo lado. Porque los discípulos de Jesucristo se encerraron por miedo, porque comenzó una persecución dura contra los cristianos. Y viendo que crucificaron a Jesús, entre ellos se encerraban, arrancaban puertas y ventanas, y entonces nadie podía entrar. Y por eso dice que las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. O sea, se les apareció, y así encontramos otro versículo. Entonces ya los discípulos, ya María, la madre de Jesús, y todos los que tuvieron ese privilegio, ya vieron a Jesucristo resucitado, pero en un cuerpo celestial. Entonces, la única persona que tuvo ese privilegio de ver a Jesucristo resucitado todavía en el cuerpo que está en la tumba, el cuerpo terrenal, fue María Magdalena. Porque como dice el libro de 1 Corintios, ¿sí? Y lo corrobora, capítulo 15, hay cuerpos, ¿sí?
terrenales y cuerpos celestiales. 1 Corintios, vamos directamente, capítulo 15, versículo 48. Dice, vamos a leer del versículo 47. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Si como tenemos la imagen del terrenal, tenemos también la imagen del celestial. Entonces, dice el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, reiterará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo terrenal, cuerpo animal, cuerpo espiritual, cuerpo celestial. Y fue en ese cuerpo que nuestro Jesucristo, sí, vino del Padre. Pero cuando resucitó Jesucristo de entre los muertos, su cuerpo terrenal estaba en la tumba. Y fue la única persona que la vio, María Magdalena. Mensaje que nos da a nosotros de una historia muy bonita, algo que entender y comprender, de que cuando nosotros le buscamos al Señor desde temprano, nos levantamos, dejamos la pereza, la flojera y las justificaciones, nos levantamos desde temprano a buscarle en espíritu y en verdad, encontramos esas bendiciones maravillosas que el Señor nos da, nos regala perlas, nos regala versículos, nos revela misterio y muchas cosas hermosas que nosotros podemos recibir del Señor. Entonces, es importante, hermanos, ministros de Cristo, de que te levantes desde temprano. He escuchado prédicas de grandes siervos de Dios, que ya han partido, que están en el paraíso, grandes ministros de Cristo, ministras de Cristo, que ellos hablan y comparten, o algunos dan testimonio que eran hombres y mujeres que se levantaban desde muy madrugado a hablar con Dios, si esa devocional personal en relación con Dios, a buscar de Dios. Entonces, esa es la expresión. Y si nos vamos en el plano humano, es como cuando, si tú miras el novio y la novia, el novio va desde muy temprano a buscarla y quiere conversar bastante con la novia, pues se ve ese interés de que quiere estar con la novia, ¿sí? Asimismo, igual nosotros ese interés, pero si va de vez en cuando, y cuando quiere, o cuando tiene necesidad de visitar, o que quiere verla, eso es diferente. Entonces, es importante ese interés que uno desde el corazón le nace, porque Dios no te va a obligar a decirte que, ay, sí me gustaría que te levantaras desde más temprano, que me buscaras en espíritu y en verdad, que hablaras conmigo, yo te quiero revelar muchas cosas. No, el Señor sabe que nos creó con ese libre albedrío, está en nosotros, en anhelarlo, en desearlo y ponerlo por obra, porque no va a ser, sí, excepto que el Señor te despierte, como en mi caso. El Señor me viene despertando, me acuerdo desde hace, creo que 30 años, me levantaba a las 3 de la mañana y después fue que yo entendí por qué se iba al sueño, porque Él quería que yo hablara con Él, porque Él quería que revelarme cosas maravillosas y muchas cosas hermosas, porque orar e interceder por otros hermanos, por nuestra familia. Entonces, hay dos situaciones, una que el Señor te levanta, y otra porque de igual forma tú dispones a querer buscar al Señor desde muy temprano, desde por la mañana, amén, para hablar con Él. Entonces, ahí encontramos este ejemplo de María Magdalena, madrugó, fue madrugadito, porque dice que aún estaba oscuro, porque era por ahí mínimo a las 4 de la mañana, ¿sí? Entonces, ahí hay que buscar desde temprano para recibir esas bendiciones de Dios, para conectarnos con el Señor, para nosotros levantarnos un día de bendición y victoria en el nombre de Cristo, amén. Damos gracias al Señor, para el eterno Jesucristo Santo, por tu palabra. Dios les bendiga, les amo.